Buenas tardes, bienvenidos a la quinta jornada de nuestro ciclo de webinars Comunicación Estratégica en Entornos Inciertos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes y a nuestros invitados especiales, hemos ido cumpliendo poco a poco el itinerario temático que trazamos desde el pasado 14 de mayo de 2020, haciendo de este espacio una cita ineludible cada jueves a las 6 de la tarde para encontrarnos, conversar y reflexionar con el acompañamiento de los profesores de nuestros posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en particular de nuestra maestría en comunicación estratégica y nuestra especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Bien, a lo largo de las sesiones anteriores hemos ido avanzando a través de una hoja de ruta, sin duda marcada en mucho por la coyuntura, pero no por ello carente de un sentido de trascendencia y posibilidad a la luz de dos conceptos, incertidumbre y cambio, mediando entre ambos el concepto de crisis. ¿Cómo asumirlos, cómo afrontarlos, cómo contarlos, cómo comunicarlos? De hecho, la semana pasada hablamos sobre el cambio en el caso de las empresas, centrándonos en la evolución, tanto en la noción como en las prácticas en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Hoy hablaremos de cambio en el caso de organizaciones que se han visto directamente interpeladas en estos tiempos en términos de su liderazgo, la legitimidad en la toma de decisiones y su capacidad de respuesta en tiempo real frente a la ciudadanía. Hablaremos entonces y nos internaremos lo más las explicaciones de este escenario vertiginoso sobre el ámbito de la comunicación pública en general y la comunicación de los gobiernos en particular, ya sean gobiernos nacionales, regionales o locales, reivindicando en mucho la importancia del componente estratégico, tratándose de la comunicación de los actores, los organismos y las entidades que conforman la administración pública, sobre todo en una sociedad como la sociedad en la que vivimos, que ya pues hemos dicho en las presentaciones anteriores, es una sociedad signada profundamente por crecientes riesgos globales. Y es por ello que nuestra quinta conferencia lleva por título Tácticas y estrategias, situaciones y escenarios, la gestión de la comunicación pública en contextos ubicuos, y estará a cargo del profesor Alejandro Álvarez Nobel. Alejandro Álvarez Nobel es doctor en Dirección Estratégica de la Comunicación y máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación por la Universidad de Málaga, España. Es licenciado en Comunicación Social, área Comunicación Institucional, con postdoctorado en Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es además licenciado en Periodismo por la Universidad de La Laguna, España. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. También es profesor en el Máster Oficial en Investigación Aplicada en Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de España y en la Maestría en Marketing de la Universidad del Noreste, Argentina. Es vicepresidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina, vocal en la Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales y Comunicación Política, ALICE, y además director del Latin American Communication Monitor. La dinámica que vamos a seguir el día de hoy, igual a las anteriores, vamos a tener la presentación de nuestro invitado especial. A lo largo de su exposición iremos consignando las preguntas que ustedes nos compartan a través del chat y el espacio de preguntas y respuestas. Una vez culmine la presentación, pues compartiremos con el expositor las preguntas para que tengamos un breve intercambio con él. Bueno, sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra
a Alejandro. Alejandro, bienvenido, un gusto inmenso tenerte con nosotros, agradecidos de que hayas aceptado la invitación y además con un inmenso mérito, considerando la diferencia de hora, porque Alejandro está en España y ya él cruzó el umbral de la medianoche. Así que de verdad, nuestra gratitud, Alejandro, por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un verdadero placer. Y como dice el dicho, sarna con gusto no pica, así que feliz de poder compartir con esta hermosa audiencia que sigue a la universidad, que sigue los programas de la maestría. Bueno, este ciclo tan interesante y tan oportuno en el momento que estamos viviendo. Bueno, espero que puedan disfrutar a lo largo de esta horita que tenemos para compartir. Ya saben que como buen argentino, aunque emigrado en España, hablamos mucho, así que espero no aturdirlos demasiado. Sí que hay bastante material para compartir, porque cuando uno lo invitan a este tipo de actividades, claro, piensa por ahí un título que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, con la profesora Gribalca pusimos tácticas y estrategias, situaciones y escenarios, la gestión de comunicación pública, yo luego ahí lo maticé en contextos ubicuos, ¿no? Y me doy con que había un montón de cosas para compartir, para charlar y muchísimas preguntas que seguramente a ustedes también se les plantean al ver el título. Así que intentaremos ir desmenuzando cada uno de estos conceptos. Ya les digo, son más preguntas que aseveraciones, que afirmaciones, pero creo que es un muy buen momento para hacernos preguntas. Y lo primero que quería plantear, de alguna manera lo he titulado así metafóricamente, el pecado original de los comunicadores, y es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto a los comunicadores, que nos encanta que nos llamen estratégicos, precisamente ser estratégicos y planificar, ¿no? Y si lo llevamos al campo de la comunicación pública o de la comunicación política, eh, pero tranquilamente se podría aplicar a cualquiera de los otros sectores, a la comunicación, al ámbito privado, incluso al tercer sector, pero bueno, echando mano al contexto actual, yo diría básicamente que deberíamos hacer como un examen de conciencia, ¿no? Yo le llamaría un sincericidio, y decir que efectivamente hemos pecado de pensamiento, eh, porque muchas veces no estamos eh, siendo absolutamente conscientes del para qué, ¿no? Del para qué de la comunicación, de ese propósito que nuestras organizaciones, tanto públicas, privadas o del tercer sector, deberían tener, ¿no? Esta es la primera, la primera cuestión, el primer escollo a sortear, ¿no? La segunda confesión tiene que ver con qué pecado en palabra, ¿no? O pecamos de palabra, en el cómo de la comunicación, en los mensajes, ¿no? En esa dimensión más táctica. A veces le exigimos a la comunicación mucho más de lo que la comunicación quiere dar, pero también perdemos de vista la capacidad simbólica, la capacidad de influencia, de impacto que tiene la comunicación, que tienen los mensajes, ¿sí? Eh, También hemos pecado de obra, ¿sí? Evidentemente, lo primero que comunica a nivel organizacional y sobre todo a nivel político, a nivel público, siempre los politólogos, los expertos en comunicación política dicen, la comunicación siempre es la orquestación de la política, es la puesta en escena de la política. Entonces deberíamos pensar qué estamos haciendo, qué estamos obrando, qué acciones estamos haciendo, cómo nos estamos desplegando operativamente y qué incoherencia generamos en torno a lo que decimos o a lo que pretendemos decir, ¿sí? Pero sin duda, y permítanme el respeto a esta situación que evidentemente para muchos es traumática, es dolorosa, como las pérdidas humanas, como el gran daño que estamos viviendo, muchas veces nos olvidamos, omitimos a nuestro principal objetivo, nuestro principal propósito, que son los públicos, que son los actores, que son con aquellos con los que nos vamos a relacionar y el impacto que causamos a nivel organizacional y también a nivel comunicacional,
¿sí? Ahora bien, pensemos entonces, ya haciendo, si se quiere, este pequeño examen de conciencia sobre por qué nos cuesta tanto planificar y por qué nos cuesta tanto ser estratégicos, qué está pasando y qué está cambiando en la actualidad y que ha complejizado y va a complejizar aún más esta preocupación que tenemos respecto de la planificación estratégica en comunicación. Y la primera palabra que se nos viene a la cabeza sin duda son los contextos, ¿sí? En los últimos años, y ya quizás algunos teóricos de la comunicación, como McLuhan, lo plantearon ya hace algunas décadas, ¿sí? Nos aproximamos a lo que algunos llaman la sociedad de la información, la sociedad red, la modernidad líquida, ¿sí? A mí me gusta el término de ubicuidad, que es un término que se empezó a utilizar en el año 2001 en Japón, porque básicamente define tres variables, tres dimensiones que en la gestión de comunicación estábamos habituados a tener el control, por así decirlo, ¿no? Y es la dimensión del tiempo, es la dimensión del espacio y es la dimensión de las personas, de los actores, de los protagonistas, en definitiva, de las relaciones. Con la sociedad de la ubicuidad, con los contextos ubicuos, estas tres dimensiones se diluyen. Estas tres dimensiones, quienes gestionamos estas tres dimensiones tradicionalmente hemos perdido la capacidad de control. Sobre todo la digitalización hace que cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento se pueda comunicar. Y valga como ejemplo y testimonio todo lo que nos ha pasado durante el confinamiento, que hemos tenido que limitar nuestras posibilidades de movimiento, ¿sí?, a un determinado lugar, pero no así nuestra capacidad de relacionamiento, ¿sí? Y de hecho, hoy mismo desde distintos puntos del mundo nos estamos conectando y estamos participando, ¿sí? Esto ha cambiado tangencialmente la comunicación, ha cambiado tangencialmente la gestión de relaciones. Si no empezamos a entender los contextos ubicuos y no los empezamos a incorporar a nuestros procesos de planificación y gestión de comunicación estratégica, difícilmente podamos superar aquellos llamados pecados. Otro elemento fundamental del contexto es la convergencia, ¿sí? Ya sabemos que esa intermediación que nos posibilitaban los medios de comunicación entre en las relaciones, hoy la convergencia mediática, la hipermediación, ha hecho que también de alguna manera se diluya o se rompan esos procesos de intermediación. A mí me gusta mucho, y seguramente muchos de los que aquí están lo conocen, a Carlos Scolari, que es, bueno, él viene de la semiótica, de la semiología, es argentino también, pero emigrado en Barcelona, en España, y lleva mucho tiempo trabajando casualmente desde la perspectiva de McLuhan, de la escuela de San Luis, de la ecología de los medios, este proceso de evolución mediática, ¿no? Un proceso de evolución mediática muy asociado a las personas, muy asociado al hombre, y cómo ello va cambiando absolutamente nuestras formas de relacionar. Otro elemento fundamental en estos nuevos contextos es entender esta tensión que existe entre la llamada globalización y la fuerza que cobra cada vez más la dimensión territorial, la dimensión relacional de la comunicación. Y esto en política, en el ámbito público, en el ámbito institucional, también se ve fuertemente condicionado. Vemos digamos, con agrado, al menos de mi parte, cómo los gobiernos locales, aquellos que tienen mayor posibilidad de incidencia en las políticas públicas, cobran cada vez más importancia. Y esa importancia tiene que ver con la territorialidad. Y fíjense que, por ejemplo, en el fenómeno del COVID, en la pandemia, un efecto mundial, un impacto global, ¿sí?, tiene sus consecuencias y sus características, y sobre todo en los procesos de desescalada, absolutamente locales. Incluso ha habido grandes discusiones si la desescalada debía ser, incluso hasta circunscribirse a barrios, a áreas sanitarias, a municipios, provincias, etcétera, etcétera. En este ejemplo vemos claramente cómo este neologismo, la localización,
que es pensar global pero actuar local, cobra cada vez más importancia también al definir los contextos en la gestión de comunicación. Otro elemento que evidentemente no es ninguna novedad, otra dimensión para nosotros, es la posverdad, la llamada posverdad y esta tensión entre las fake news o las noticias falsas, ¿no? Cómo la subjetividad y las relaciones, ese mundo pequeño que constituye nuestra comunidad de interés, influye mucho más que desde el punto de vista objetivo, fáctico o racional la toma de decisiones, ¿sí? Y lo hemos visto y lo hemos vivido y lo seguimos experimentando al momento de hacer circular información en nuestras redes de contacto, en nuestra comunidad, dándole más preponderancia, más verdad, ¿sí? Quizás a una reacción más emotiva, ¿sí? A un pensamiento más personal que a un hecho fáctico, objetivo, incluso racional, ¿no? Todo esto son elementos que confluyen para definir contextos que complejizan mucho más la gestión de comunicación. Y algunos también lo hacen en términos positivos, como los objetivos del desarrollo sostenible. Este gran acuerdo mundial, estos 17 objetivos de acuerdo mundial que marcan una agenda y fíjense qué curioso, amplían las dimensiones de los públicos, amplían las dimensiones del tiempo, la perspectiva de medio y largo plazo, también de la definición de las organizaciones, de los públicos con los cuales vamos a relacionarnos y vamos a gestionar. Se aproximan mucho más al concepto de propósito que está superando estos conceptos de misión, de visión y valores que tanto nos hemos aferrado durante los últimos años, ¿sí? El propósito implica que una organización tiene una razón de ser, de existir, que trasciende mucho más esa inmediatez, ese cortoplacismo, ¿no? Hay modelos de la economía circular, de la innovación social, como los modelos de triple impacto, triple bottom line, los sistemas B o las B Corp, que ya están planteando que a los impactos económicos las organizaciones deben equilibrar también los impactos sociales y los impactos ambientales e incorporar estos objetivos, estos propósitos a su vida diaria, a su actividad, incluso medirlos y rendir cuenta de cada uno de esos impactos. Otros modelos más próximos a lo que se conoce, por ejemplo, la biomímesis, está empezando a ver de vuelta, a inspirarse en el equilibrio de la naturaleza para entender las relaciones entre las personas, las organizaciones, incluso para innovar en materia de problemáticas, de soluciones que tengan que ver con la ingeniería, con el diseño o con las aplicaciones o las relaciones sociales, ¿sí? Son todos contextos, tensiones que están modificando la vida organizacional, que están modificando las relaciones dentro de las organizaciones y evidentemente también están impactando en la comunicación. Pero claro, de un día para otro, esta teoría del caos que parecía una metáfora, que parecía incluso un absurdo, como que una mariposa podía aletear en un extremo del mundo y causar un tsunami o un tornado en el otro extremo, pues hoy la famosa metáfora de la sopa de Bután parece que la hace realidad. Esto que parecía impensable, que renunciáramos tan fácilmente a, por ejemplo, nuestras libertades y derechos básicos, como a transitar, como a restringir la movilidad, y nos viéramos embebidos, digamos, en una situación a nivel mundial de la que poca previsión había, de la que poca planificación había, ¿no? Las primeras encuestas sobre comunicación en crisis o sobre crisis durante la pandemia que llevó adelante el Instituto de Relaciones Públicas de Estados Unidos, decía que casi el 90% de los departamentos de comunicación habían tenido que o adaptar sus planes de crisis de comunicación o directamente sus planes previstos habían sido obsoletos, ¿sí? Con lo cual, la evolución de la comunicación estratégica en contextos de ubicuidad ya es por sí compleja, ya es por sí un desafío de cambio y de adaptación. Imagínense cuando aparecen situaciones como la que estamos viviendo, como la que todavía hay países que están padeciendo trágicamente,
cómo esto se acelera mucho más, ¿no? Claro, entonces, estos modelos de planificación que posiblemente los podríamos pensar en términos de escenarios, esta palabra que también se ha hecho muy famosa, ¿no? Esta famosa necesidad de achatar la curva y qué teníamos que hacer para que la curva no creciera o creciera de determinada manera. Esta modalidad que de alguna manera se le atribuye a la gestión de la epidemiología o de la epidemia en particular, también le es funcional a la comunicación, y cada vez más los procesos de planificación están trabajando en esta línea, ¿no? Ahora, claro, para poder planificar en escenarios o con un modelo de escenarios estratégicos o situacionales para pensar una dimensión prospectiva de la comunicación en estos contextos ubicuos, con todas estas dimensiones afectando, también tenemos que pensar, ¿sí?, en lo que yo digo la mesa chica, que la podríamos ejemplificar con la famosa mesa de los caballeros, ¿no? La mesa redonda de los caballeros, todos para uno y uno para todos. ¿Qué significa esto? Estas famosas funciones que las relaciones públicas, la comunicación ha tenido o se ha anunciado tener, ¿no? Esa función directiva, que es la función del hacer, que es la capacidad de administrar recursos, esa función estratégica, que es la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de estar allí, donde a la par se define el propósito y la manera de llevar adelante ese propósito de la organización. Pero hay una función que es la función política, que es la función que ha estado más olvidada o de la cual la comunicación, la gestión de comunicación, más le ha costado y le cuesta apropiarse, que es la capacidad de incidir. Es la capacidad de incidir en el diseño y en el carácter organizacional. Y hoy cada vez es más evidente el rol estratégico, la dimensión competitiva que la comunicación tiene y adquiere dentro de las organizaciones en contextos con las características como las que estamos intentando definir o plantear, ¿sí? Fíjense, el Latin American Communication Monitor, en realidad el proyecto Global Communication Monitor, que es de EUPRERA, que lleva adelante EUPRERA a nivel mundial, que son estos grandes estudios sobre la profesión, ya en sus distintas ediciones, con sus distintas ediciones, más de 14 años trabajando por la profesión y por las tendencias y el desarrollo de la profesión, se planteó un modelo, un diseño, ¿sí?, de departamentos excelentes, de comunicación excelentes, ¿no? Y ese diseño de escenarios, ¿sí?, o esas características de los departamentos de comunicación excelente, básicamente tenían una lógica o tienen una lógica de escenarios. ¿Por qué? Porque pone en evidencia la necesidad de que la comunicación no solamente sea desempeño en términos tácticos, operativos y estratégicos, sino básicamente sea influencia. Ponga en valor esa capacidad, ¿sí?, de esa función política que nos permite definir, identificar distintos escenarios y luego poder tomar las decisiones y actuar en consecuencia, lo que llamamos la influencia asesora o la influencia ejecutiva. Ahora bien, esto parece muy bonito, decir, bueno, a todos nos gustaría gestionar la comunicación estratégica de esta manera, y más en contextos en los que realmente se demanda de esta manera. ¿Qué dice el Latin American Communication Monitor o los distintos estudios de EUPRERA? ¿Cuáles son las características que los departamentos de comunicación, las áreas de comunicación, en los distintos niveles, tanto público, privado como el tercer sector, deberían tener? Pues estas son algunas de las características. Precisamente los departamentos de comunicación denominados excelente, con capacidad de influencia, asesora y también con un desempeño de competitividad, ya están aplicando Big Data en todos sus procesos, tienen estrategias de identificación y comunicación con los social media influencers. La función de comunicación brinda apoyo a los altos ejecutivos, no solamente con información y conocimiento, sino también para que esa información y ese conocimiento sirva a la toma de decisiones y a la ejecución de actividades, ¿sí? Cada vez la comunicación le está dedicando menos tiempo a las funciones operativas que se están automatizando y más tiempo a la orientación y al coaching, a
desarrollo de capacidades y competencias, ¿sí? Tanto de las áreas de comunicación como de las áreas del management de las organizaciones, ¿sí? Y también, y por eso yo celebro programas como la maestría y en general el trabajo de excelencia que lleva adelante la Universidad de La Sabana desde hace muchísimos años, los departamentos de comunicación excelente con capacidad de influencia, capacidad asesora y altos desempeños a niveles competitivos están invirtiendo más y mejor en la formación de sus comunicadores. Con lo cual, no solo implica ver escenarios con características distintas, sino que también al mismo tiempo implica definir unas características y unas funciones para la comunicación y tomar decisiones respecto a cómo vamos a desarrollar la profesión, ¿sí? Entonces empezamos a pensar en las estrategias, ¿no? De los escenarios, las situaciones, empezamos a pensar en las estrategias, porque hablamos que la comunicación requiere de la planificación y esa planificación requiere del despliegue de funciones que les son características. Ahora bien, cuando hablamos de planificación de comunicación, hablamos de distintas perspectivas. No todas las áreas de comunicación y todas las organizaciones planifican la gestión de comunicación, la gestión de relaciones públicas de la misma manera. Básicamente, la academia, los distintos, digamos, avances teóricos sobre la cuestión, se han definido tres grandes grupos, ¿sí? Que podríamos sintetizar, no es la idea profundizar al respecto, en lo que llamaríamos la perspectiva de tipo normativo, quizás más funcionalista, el famoso plan libro, ¿no? Ese que parte de un diagnóstico, que asigna recursos y soluciones, pero que es una perspectiva de planificación más bien reactiva, ¿sí? Es, por ejemplo, el modelo de gestión de crisis basado en manuales y en comité, ¿sí? Muchas veces ven la comunicación y la gestión de comunicación como un gasto y tiene una visión más bien a mediano plazo, porque permite desempeñar la gestión de comunicación de una manera absolutamente controlada, cuando las variables y los contextos son tranquilos, sin sobresaltos, sin incertidumbre, sin cambios, ¿no? Evidentemente, cada vez más cuesta llevar adelante procesos de planificación normativos, incluso a los consultores de comunicación que han monetizado de alguna manera su aporte a través de, por ejemplo, el diseño de planificaciones estratégicas, de planes de libro, se vuelve una complejidad cada vez mayor, ¿no? Como contrapartida, como complemento, como evolución, aparecen los procesos de planificación estratégica. Aquellos que nos permiten, ¿sí?, en un corto plazo, analizar distintas situaciones y tener una capacidad, una flexibilidad, ¿sí?, para, digamos, tomar distintas decisiones y cambiar quizás el rumbo de ese proceso de planificación. Son modelos o son perspectivas basadas en objetivos, que responden a resultados y básicamente miden el impacto o los distintos impactos, ya sea a nivel de resultado, a nivel de sumativo o también durante el proceso de gestión de comunicación a nivel formativo, ¿sí? Estas perspectivas favorecen un modelo más de tipo preventivo. La gestión de el issues management, permite detectar riesgos, seguir esos riesgos, ¿sí? Hacer un seguimiento y una valoración constante, ¿sí?, y actuar en consecuencia. Ahora bien, en contextos como efectivamente el que estamos viviendo de COVID, tanto las perspectivas normativas como las perspectivas de planificación estratégica quizás nos quedan un poco cortas, ¿no? Y entonces es cuando aparecen una evolución, porque tampoco encontramos estos modelos en estado puro, estas perspectivas de planificación en estado puro, y es la perspectiva de los escenarios estratégicos o más vinculado también a unos procesos de planificación de tipo prospectivo, ¿sí? Y aquí sí que tenemos en cuenta contextos, intereses, y nuestras prácticas se vuelven más del tipo ensayo-error que una previsión absoluta de lo que queremos hacer, ¿sí? Empezamos a ser más proactivos y aquí ya sí los issues management son claves en la gestión de comunicación,
Y la evaluación no importa tanto en términos de impacto, sino que importa tanto, mucho más en términos de mejora continua, ¿sí? Y los tiempos o la previsión de tiempo es básicamente en tiempo real, es el real time, ¿no? Lo que está siendo relevante es lo que requiere importancia y es lo que requiere atención respecto a la gestión. Entonces, en este contexto, en este cambio de perspectiva, vemos cómo pasamos de la planificación estratégica a la ejecución táctica, cómo la táctica cobra mayor importancia, ¿sí? Y cómo los escenarios dan lugar a situaciones, ¿sí? Más cortoplacistas, más del tiempo real en la gestión de comunicación. ¿Esto es positivo? No es positivo ni negativo, no es la idea valorarlo en este sentido, porque necesariamente la dimensión de propósito y el largo plazo al cual las organizaciones deberíamos apelar requiere de otro tipo de perspectiva, ¿sí? Aquí podríamos ver de alguna manera diagramado este enfoque prospectivo, este enfoque de escenarios, ¿no? En el cual la visión de futuro siempre es la que se viene hacia el presente y a partir de ahí, con una mirada retrospectiva y sistematizando experiencias, constituimos esta situación inicial que nos permite analizar distintos tipos de escenarios, diseñar prospectivamente las estrategias y alcanzar esa situación final. ¿Sí? Son más importantes los planes, los programas y los proyectos que quizás los impactos que logremos con la comunicación desde una perspectiva más funcionalista. Entonces decimos la táctica cobra más importancia en este tipo de escenarios, en este tipo de procesos, en este momento que estamos viviendo la comunicación. Y entonces debemos repensar también nuestras prácticas de comunicación, nuestras formas de comunicación. Esas dimensiones que tienen que ver con el diagnóstico, los procesos de diagnóstico que hoy se vuelven en tiempo real, ¿sí? La información para la toma de decisión cubre una importancia y una relevancia absolutamente trascendental, ¿sí? En materia preventiva, en gestión de issues y evidentemente en tiempo real. La generación de contenidos que responde a objetivos también tiene que estar alineada con intereses, atributos, claves de la organización que tienen que ser definidos y que requieren una absoluta coherencia entre lo que la organización hace y la organización dice. Y por supuesto, un gran esfuerzo para llegar con contenidos, con mensajes en las múltiples plataformas y en los múltiples formatos a los cuales nos vemos habituados, ¿sí? Y la gestión de relaciones, ese fin último de la comunicación, es a lograr esa cooperación mutua, tiene que ver con procesos más vinculados a la conversación, a la hipersegmentación y a lograr en los actores conformar comunidades de intereses que permitan circular información, confianza y tomar decisiones en consecuencia, ¿sí? Si pensamos en la primera dimensión que tiene que ver con la escucha activa, con el control de agendas, bueno, aquí ya vemos que la agenda política, la agenda institucional cobra mucha importancia, ¿sí? La agenda mediática sigue siendo trascendental, pero fundamentalmente apalancada por la ruptura en los procesos de intermediación que nos posibilitan la virtualidad, que posibilita la comunicación digital. La agenda pública, la agenda de pie de calle, la agenda de la esfera pública cobra cada vez más importancia. Y por caso, y más que evidente, todo el fenómeno que está pasando respecto al racismo en Estados Unidos y los coletazos que está teniendo a nivel mundial de distintas maneras, ¿no? Cada vez más la agenda ciudadana, la agenda de esa esfera pública de la cual tanto hemos hablado, tiene la posibilidad de competirle, de tensionar a la agenda mediática que siempre ha sido la que ha primado y la que se ha impuesto, y a la agenda política institucional, que es esa que siempre ha pujado con intereses específicos respecto de las otras dos agendas. Evidentemente, los sistemas de información para la toma de decisiones se vuelven absolutamente trascendentales, y esto implica un cambio y una transformación de nuestros equipos, diría yo, de 180 grados. Fíjense,
cuando le preguntamos a los profesionales de comunicación, a los profesionales activos de comunicación de Latinoamérica, qué grado de información están manipulando para la toma de decisiones, el 75% dice que regularmente utiliza informes sobre monitoreo. O sea, esto es ya una medición ex post a las acciones de comunicación. Casi un 75% regularmente analiza o utiliza o genera informes para la toma de decisión con resúmenes de noticias, o sea, con la agenda mediática. Otro tanto, un 32%, utiliza resultados de encuestas, o sea, hace estudios, ¿sí?, sobre opinión, pero apenas 3 de cada 10. Casi 4 de cada 10 utiliza informes sobre antecedentes de tema, o sea, gestiona issues, ¿sí? 3 de cada 10 analiza reputación y marca. Casi 3,5 utiliza informes de antecedentes de los stakeholders. Fíjense qué complejo esto, ¿no? Qué paradójico. Nuestro principal objetivo es gestionar relaciones de público, pero 7 de cada 10 personas no elabora, no utiliza regularmente informes respecto de sus públicos para la toma de decisiones, ¿sí? Y además, en el caso del informe de monitoreo, que tiene que ver con el 75% de los encuestados, el 61% está externalizando esos servicios, con lo cual no son competencias y capacidades que tengamos desarrolladas dentro de nuestros propios equipos. Yo siempre digo, al menos generar una alerta de Google para saber dónde estamos parados, digamos. Hay equipos de comunicación que están gestionando y tomando decisiones o no están asesorando en la toma de decisiones o directamente lo están haciendo ciegos. Por supuesto, transformar también las herramientas que tradicionalmente hemos utilizado. Digo, ¿cuántos de nosotros que gestionamos comunicación, reportes de medios, clipping, seguimiento, impacto, ya lo estamos haciendo en plataformas como el WhatsApp y dejamos de trabajar con mails o con formatos de papel o de impresiones, ¿sí? ¿Cuántos estamos ya gestionando Big Data, estudios de Big Data para medir diariamente o incluso 3, 4, 5 veces al día preocupaciones, niveles de conversaciones, tanto asociados a nuestras comunidades, a nuestros issues o temas de interés, o incluso medidos y comparados con el ruido general que se produce en determinadas temáticas y en determinados contextos, ¿sí? A nivel de contenidos, ¿sí? Ya me pongo el video, aunque entiendo que no se escucha el audio, pero sí está subtitulado. ¿Qué está pasando con la gestión de contenido? Esto a nivel de tácticas también se está transformando. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera el storytelling del cual tanto hemos hablado y hemos desarrollado está funcionando, ¿sí? Le está dando mucho más espacio a lo que se conoce hoy como el story doing, ¿no? Que es las organizaciones mostrando, ¿sí? Mostrando en el tiempo real lo que están haciendo y comunicando a partir de esa acción en tiempo real. Esto es un ejemplo de un vídeo de un alcalde, del alcalde de la ciudad de Córdoba, cuando me tocó desempeñarme como director de comunicación de la ciudad de Córdoba en Argentina. Y fíjense qué curioso el formato, fíjense la estética, y más allá de que se pueda leer, porque entiendo que no se escucha. Estaba haciendo una visita de obra, ¿no? Lo que está haciendo el alcalde es convocando, dice vení, y va mostrando el espacio, ¿no? Va mostrando la obra, la va recorriendo junto con uno mismo. Es un recurso utilizado para la red. Va contando los beneficios que él mismo tiene. Vení. Vení que te quiero mostrar la parte de los sectores donde se van a realizar el deporte, la capacitación, todo lo que es el área de usos múltiples que tiene este cuarto parque educativo, que es muy importante para la convivencia urbana, para la cohesión social, para la inclusión y sobre todas las cosas para poder mejorar las condiciones en esta zona de la ciudad que los vecinos sin lugar a dudas lo necesitan. Le falta muy poco, así que estamos muy contentos.
Porque nos encantan las historias, porque cuando un mensaje tiene las características de una historia, que tiene una tensión, que tiene una introducción, que tiene un nudo, que tiene un desenlace, esos atributos, esos mensajes claves que previamente hemos definido, ese propósito organizacional, se incorpora, se asimila mucho más fácil a nivel de los públicos, a nivel de la comunidad. Al menos yo funciono de esta manera, ¿no? Y cuando tuve la posibilidad de conocer el monumento de Robin Hood en Nottingham, como dicen los españoles, no me corté para hacer, bueno, esta payasada, por así decirlo. Pero es que está dentro de nuestra esencia, ¿sí? Desconocer esta estrategia de generación de contenido, esta táctica de generación de contenido, es desconocer la manera en la que aprendemos, ¿sí? La construcción de significado, los mensajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y finalmente, ¿qué pasa con la gestión de relaciones? Con este famoso fenómeno selfie, ¿no? Esta imagen que ha circulado muchísimo, en la cual es evidente que ya no me interesa presenciar un acontecimiento, registrar ese acontecimiento a través de un dispositivo, sino que quiero ser absolutamente protagonista, ¿sí? Quiero ser absolutamente protagonista, que no me quiero ni siquiera perder en contexto de pandemia, en contexto de confinamiento, mi graduación, ¿no? Y entonces aparecen esto que parece de ciencia ficción, ¿no? Graduaciones montadas virtualmente, pero estamos ahí, somos parte, somos protagonistas de ese acontecimiento que es nuestro acontecimiento, ¿sí? Claro, cuando pensamos las tácticas para la gestión de relaciones, ¿cuánto de nosotros nos estamos preguntando y estamos pensando que en el contexto actual están conviviendo en nuestras organizaciones y sobre todo en las organizaciones públicas por lo menos 3 o 4 generaciones? Generaciones que tienen características distintas, que tienen circunstancias históricas que las han definido distintas, que componen poblacionalmente un grupo significativo, ¿sí? Y que además conllevan con sí mismas rasgos característicos como la irrelevancia, la frustración, la obsesión por el éxito, la ambición, incluso la austeridad. Es evidente que con esta taxonomía de generaciones, ¿sí?, que deberíamos conocer, que deberíamos precisar, la gestión de comunicación no puede ser lineal, la gestión de comunicación no puede ser normativa, no podemos pensar en un modelo de planificación libre, sino que más bien tenemos que desarrollar sofisticados sistemas de toma de decisión basados fundamentalmente en información. En información que también tenga que ver con la manera en la que las personas estamos pensando las relaciones, en una dimensión quizás no tanto digital o mediada por tecnología, sino más bien en una dimensión que a partir de la mediación tecnológica tiene un regreso o tiene una vuelta a los sentidos, ¿sí? Donde las emociones positivas, las relaciones positivas, el involucramiento, ¿sí?, el compromiso, el bienestar, en definitiva, esta perspectiva que la psicología positiva aportó desde hace muchos años, tienen una importancia cada vez más trascendental, ¿no? Pero claro, como bien dice como me imagino están pensando con la imagen, es decir, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Qué están haciendo las organizaciones que están llevando adelante estas transformaciones? Pues hay algunos insights, digamos, algunas características que tienen que ver con competencias fundamentalmente, pero también con unos rediseños, unas reingenierías de los equipos de comunicación y de las funciones de comunicación que no podemos soslayar. Y casualmente y gratamente, las áreas de comunicación del tercer sector y del sector público están cada vez más entendiendo esta realidad, esta situación, y están asumiendo estos cambios, ¿no? Lo primero que podríamos decir es que no podemos renunciar a la visión técnica.
no podemos renunciar bajo ningún concepto, y yo celebro que la academia, que los investigadores, aún con las fuertes críticas desde el punto de vista político que han recibido determinadas instituciones, se hayan reivindicado en contextos tan complejos como el que estamos viviendo, ¿sí? Pero que además se reivindica el rol no simplemente desde una visión dogmática y unilateral, sermónica, sino desde una perspectiva de poner en valor la investigación empírica, el ensayo, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, en este contexto, test. O sea, se nos está pidiendo que investiguemos. Se nos está pidiendo un rol estratégico tanto a la academia, a la investigación, al conocimiento, pero también a la práctica profesional, ¿sí? Tampoco podemos renunciar a la visión política. Cada vez más la comunicación requiere, si se quiere, un paso osado, si se quiere una dosis de valentía. Se lo pasa mal. Yo no quiero pensar, y seguramente hoy nos acompañan muchos que están hoy trabajando, que han estado trabajando activamente en la gestión de comunicación durante esta pandemia, el nivel de estrés, el nivel de presión, incluso la descarga emocional de otras áreas de la organización respecto a la responsabilidad que la comunicación tiene en este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos y necesitamos equipos de alto rendimiento, eso no cabe duda, ¿sí? Hablamos de equipos de full life, básicamente, o sea, ya ni siquiera alcanza el full time. La comunicación hoy requiere no solamente de presupuesto, requiere de infraestructura, sino que requiere de equipos con capacidad de alto rendimiento, y eso es frustrante, eso es agotador, eso es muy difícil de conciliar con modelos de bienestar, con modelos positivos, con lo cual también hay que asumir que estas circunstancias suceden en los equipos de comunicación, ¿no? Además necesitamos equipos multidisciplinarios. No alcanza con comunicadores, no alcanza con publicistas, no alcanza con relacionistas públicos. Necesitamos programadores, estadísticos, diseñadores, necesitamos sociólogos, necesitamos politólogos, necesitamos psicólogos, antropólogos y bueno, también necesitamos epidemiólogos y personal sanitario. Evidentemente, áreas técnicas con las cuales poder conciliar, con las cuales poder generar sinergia y trabajar de manera conjunta, ¿sí? Tenemos que cambiar los modelos de organigrama, los modelos basados en la distribución del poder en un centro o en distintos nodos, ¿sí? Y empezar a pensar diseños organizacionales mucho más horizontales, mucho más reticulares, ¿sí? Que permiten equilibrar los recursos, que permiten equilibrar esa demanda, ¿sí? Este modelo reticular es un modelo bioinspirado basado en la composición estructural que, por ejemplo, tienen las hojas, ¿sí? Y es un modelo que, si alguno de los puntos cae, no pone en duda ni pone en riesgo la totalidad de la organización, como pasa en los otros modelos de distribución de poder o modelos organizacionales, ¿sí? Bien, como decíamos recién, hablamos de equipos y de desempeños que son full life, que requieren bueno, y sobre todo la tecnología hoy además lo posibilita, con lo cual también tenemos que asumir eso, ¿no? Sobre todo en comunicación pública, los tiempos de gestión y la dedicación de gestión de los equipos está siendo altamente estresante, ¿no? Y ya para ir finalizando, algunas últimas ideas. No podemos renunciar a un propósito, tenemos que tener un plan. Aunque ese sea el plan que nos replanteemos cada noche, como lo hacen Pinky Cerebros, ¿no? Y ese plan sea ambicioso, pero requiera pasos, ¿no? Para irlos alcanzando. No podemos renunciar a ese propósito. Tenemos que tangibilizar la gestión de comunicación. Y eso significa pensar en estrategias, desarrollar equipos altamente creativos,
Gestionar los procesos, no solamente pensar en los resultados, gestionar por proyectos y sobre todo habilitar procesos, habilitar espacios, habilitar instancias absolutamente creativas, absolutamente innovadoras, como son, por ejemplo, las reuniones eficaces o los equipos de alto rendimiento. Necesitamos equipos humanamente interesantes. Necesitamos equipos con visiones positivas, con visiones con pensamiento lateral. No necesitamos autómatas, no necesitamos sobre exceso de pensamiento lógico o de fijaciones funcionales. Eso va también a hacer que nuestros equipos y nuestro desempeño a nivel de comunicación pueda ser mucho más dinámico y se pueda adaptar a las demandas del tiempo real, a las demandas del contexto. Y finalmente, y quizás un punto de los más importantes, debemos empezar a medir, incluso debemos empezar a denunciar enfáticamente y renunciar, no solamente denunciar, sino renunciar a aquellas prácticas que ponderan mucho más la estética con la ética, sobre todo cuando muchas de ellas ponen en riesgo vidas humanas, ponen en riesgo el ambiente, ponen en riesgo la sostenibilidad para las generaciones futuras, ¿sí? Evidentemente, parece que el sistema está fatal, parece que las visiones es catastrofista y que necesitamos un cambio. Pero claro, la idea es quién está dispuesto a dar ese cambio, porque los modelos están, los modelos existen. Y hay, por suerte, muchos casos probados, ¿sí?, de que hay una manera distinta de desarrollar la gestión de comunicación, este paso o esta dinámica entre la táctica y la estrategia, esta dinámica entre las situaciones y los escenarios, ¿sí? Tenemos que romper con esa cultura del no se puede, que muchas veces los sistemas educativos, que por lo general proliferan en el mundo, nos han instaurado, nos han metido, ¿no? Y desarrollar una función mucho más amplia. Y para cerrar, permítanme compartir, y lo hago todas las veces que puedo, un pequeño video que fueron las declaraciones de Greta Thunberg en Naciones Unidas el año pasado. Pareciera que pasó muchísimo tiempo, pero es más que evidente, porque además esta es la generación que viene, es la generación que no solamente se va a comprometer con las causas, sino que tiene mucha capacidad de acción, que lo hacen utilizando los métodos que hemos utilizado nosotros, porque están utilizando la tecnología, están utilizando el espacio público, están utilizando los grandes foros mundiales que están instituidos y que están legitimados para llamar la atención y para alertar. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal.
The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Es esto, el mensaje es claro, el cambio es, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, y necesitamos perseverancia, evidentemente necesitamos perseverancia, ¿sí? Mi última idea, mi último mensaje, siempre digo lo mismo, no me crean absolutamente nada, necesitamos acción, necesitamos que hagan su propia experiencia. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación, ciertamente muy ilustrativa y nos deja muchos puntos para la reflexión y, digamos, para continuar en esta labor de estudio permanente de esta área que nos apasiona tanto. Tenemos algunas preguntas que nos han compartido los asistentes, ¿sí? Perfecto, sí, claro. Voy a compartirlas acá contigo. Tenemos una primera pregunta que está enunciada de la siguiente manera. Dice, ¿cuál sería la estructura organizacional básica que debe tener un departamento de comunicación institucional para cumplir de manera integral con sus funciones y generar cambios sustanciales? Buenísimo, excelente pregunta, gracias. Lo primero que yo me preguntaría es si necesitamos una estructura, ¿sí? O lo que en realidad necesitamos es un equipo con una matriz, lo comentábamos en alguno de los slides, reticular, ¿sí? Y lo que sí tenemos que, lo que no puede faltar es que cubramos determinadas funciones, ¿sí? Funciones que en algunos casos van a ser específicas a determinados perfiles o determinados actores dentro de nuestro equipo, ¿sí? Pero otras que tendrán que ser asimiladas por la totalidad del equipo. Y esas tres funciones son la escucha activa, ¿sí? Que eso significa, es el control de las agendas, son básicamente un área, un equipo o profesionales dedicados a los sistemas de información que nos permitan seguir de manera preventiva un conjunto de issues, un conjunto de temas que son relevantes en las tres agendas de las cuales hacíamos mención, ¿no? Las agendas institucionales y políticas, que influyen evidentemente en nuestro contexto, las agendas mediáticas que amplifican o incluso restringen o silencian determinadas temáticas, y las agendas públicas, que son las agendas de la esfera pública, del común de los actores de la sociedad, ¿sí? La segunda función que deberían cubrir nuestros equipos es la gestión de contenido, ¿sí? Y aquí podemos tener áreas de creatividad, áreas de multimedia, áreas de diseño, áreas de contenido propiamente dicho, ¿no? de escritura, ¿sí? Pensando en la multiplicidad de plataformas, ¿sí? A las cuales vamos a llegar, la multiplicidad de formatos y fundamentalmente que esos equipos creativos que construyen mensajes lo hagan de manera coherente y de manera articulada, ¿sí? Y la tercera función es la gestión de relaciones, ¿sí? Deberíamos tener profesionales en nuestro equipo capaz de gestionar estrategias, acciones, ¿sí? Que permitan, digamos, de alguna manera, administrar las relaciones de esa comunidad de intereses que hemos definido. Entonces, aquí también necesitamos mapear esos públicos, entonces necesitamos equipos que constantemente estén siguiendo el comportamiento y la actividad de esos públicos, y necesitamos facilitadores, necesitamos profesionales que puedan desplegar acciones de comunicación que nos posibiliten llegar, con los que podamos llegar con esos mensajes
y esos contenidos que estamos construyendo en función de los intereses que hemos definido a partir de esas agendas, ¿sí? Con lo cual, más que una estructura básica que se puede diseñar, evidentemente, lo que tenemos que pensar es de qué manera estamos escuchando en tiempo real y gestionando la información para tomar decisiones, de qué manera estamos construyendo contenidos en términos de story doing y en términos de coherencia y multiplicidad de plataformas, y de qué manera estamos gestionando los intereses que nuestros públicos y nuestros actores tienen, por los cuales buscan relacionarse y nosotros buscamos relacionarnos con ellos, ¿no? Vale, muy bien. Tenemos otra pregunta acá, Alejandro. Dice así: ¿cómo podrán influir la sociedad y las organizaciones civiles, entiéndase observatorios, ONG, universidades, en fomentar cada vez más que las instituciones públicas y los gobiernos consideren e implementen estos puntos que nos has compartido? Debe haber, expresa la persona que formula la pregunta, debe haber un cambio en las estrategias de comunicación de manera urgente. A mí me encanta, seguramente muchos de ustedes lo conocen, Mario Riorda, que actualmente es el presidente de ALICE, la Asociación Latinoamericana, Iberoamericana de Comunicación Política y Estudios Electorales. Mario, que es un experto politólogo, él dice: la manera de curar la falta de comunicación en el sector público es profesionalizar, 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 profesionalizar y profesionalizar. Tenemos que exigir, ¿sí? Y en la medida en que programas como el de esta maestría llegue también a sectores como el sector público, como profesionales que se desempeñan o que nos interesa el sector público, asimilamos mucho más la necesidad de profesionalizar nuestro desempeño y el de nuestros equipos. Y la función de comunicación dentro de los gobiernos, de todos los niveles, deja de ser un cargo solamente de confianza, ¿sí? Como comúnmente se los conoce, o con una connotación política, ¿sí? O con una afinidad ideológica política, y pasa a ser una función técnica, ¿sí? Una función profesional que además, una vez que se desempeña hacia adentro de la organización, hacia adentro de los estados, se va autolegitimando. Por suerte, los procesos de transformación a nivel de participación, transparencia, las políticas de gobierno abierto, las políticas de rendición de cuenta, están también favoreciendo la profesionalización y sobre todo están jerarquizando mucho más la función de comunicación. Pero es paradójico porque también en esos ámbitos, que son 100% nuestro campo de acción, estamos llegando tarde. Se han apropiado previamente abogados, gente profesionales del derecho, profesionales de áreas de informática, incluso contadores, economistas, ¿sí? Es muy común encontrar departamentos de oficinas de acceso a la información pública o de gobiernos abiertos que dependan de las asesorías letradas, de las asesorías legales, de las áreas de finanzas, ¿sí? Siendo que es la comunicación la dinamizadora de las relaciones entre la organización Estado, la organización gobierno y los ciudadanos, los vecinos. En el Ayuntamiento de Córdoba durante casi 5 años como director de comunicación. Yo no venía de la política, de hecho venía del campo universitario, y fue muy curioso porque los primeros comentarios que circularon en la prensa respecto al cotilleo, ¿no? El chisme, digamos, del periodismo respecto de mi designación, era que asumía la comunicación un profesional con poca agenda y mucha academia. Pero lo decían en forma peyorativa, no en forma positiva, ¿no? Como diciendo, viene alguien que no es periodista,
que no tiene mucha relación con el establishment periodístico y que tiene mucha formación académica y mucha experiencia en gestión de comunicación. Pues dejar de pensar las áreas de comunicación como áreas de prensa solamente en los gobiernos y asumir la dimensión de comunicación estratégica de una visión integral y amplia, también es un camino que debemos llevar adelante para cumplir con ese cometido. Vale, precisamente en esa línea, Alejandro, hay una pregunta enunciada como sigue. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en implementación de estrategias y cuál ha sido la más innovadora y aquella que tuvo mejor resultado en cuanto a respuesta del público meta? Qué compleja la pregunta. Creo que la más difícil o desafiante fue que los directivos, que el nivel de toma de decisión tuviese confianza en la gestión de comunicación, dejara de vernos solamente como meros ejecutores de, sí, sin duda, muy buena creatividad, muy buenas piezas de comunicación, tecnológicamente avanzado, ¿sí? Pero que dejara de ver como, hablando vulgarmente, como el chico de protocolo o el chico de los eventos o el chico que gestiona, el chico, la chica que gestiona a los medios de comunicación o que es amigo de los medios de comunicación y que entonces de alguna manera favorece o no el impacto de las acciones de comunicación en los medios, ¿no? Y el programa, digamos, incluso asociado a este desafío, sin duda que implementar procesos de gobierno abierto, de transparencia, lograr que haya una voluntad política y que además se permita, sobre todo a nivel estatal, desarrollar competencias y capacidades en los equipos gubernamentales, sin duda creo que ha sido la clave del éxito. Si algún éxito podría ser, digamos, se me podría atribuir que digamos, algún que otro premio hemos ganado por la gestión de comunicación. Por supuesto que hemos cometido muchísimos errores, pero sin duda ha sido eso. Ha sido construir un equipo horizontal, trabajar a la par, pero fundamentalmente empoderar a través de la capacitación y de la formación a esos equipos y demostrar que se podía aportar información para tomar decisiones y que esa información era válida, que se podía aportar a la mesa no solamente reportes de prensa, sino también escenarios en los cuales la comunicación era fundamental, que se podía tener una visión integral de la organización, que se podía articular esfuerzos de otras áreas en pos de ese propósito organizacional y no ser simplemente un mera staff técnico que diera soporte en determinadas circunstancias. Evidentemente es un mix, es una combinación, no hay una receta, no hay un modelo, y cada organización y cada contexto es particular, más allá de las características que hemos intentado plantear de manera genérica, ¿no? Vale, vamos con esta última pregunta, Alejandro, que es casi un ejercicio de visualización y futurología, pero bueno, ya que te tenemos acá, no vamos a perder la oportunidad. Voy a unir acá dos preguntas en una sola, voy a tratar de integrarla. ¿Qué cambios pueden avisorarse en la comunicación organizacional al terminar la pandemia? ¿Y cómo hacer para que las organizaciones escuchen a las áreas de comunicación? Yo soy convencido que la pandemia no está, en materia de comunicación, en otros montones de ámbitos, está generando transformaciones en la educación, a nivel de relaciones sociales, indudablemente a nivel laboral, pero a nivel comunicacional lo que ha hecho es acelerar procesos que ya avisoramos, que ya estábamos planteando, ¿no? El fenómeno de la fake news, el fenómeno de la digitalización, el fenómeno del tiempo real, procesos de planificación mucho más dinámicos.
Con lo cual, muchas de las cuestiones que hemos ido planteando son las que han venido para quedarse. Y lo que ha hecho esta pandemia en 2 años, en 2 meses, o mes y medio, o 3, es acelerar muchísimo más la llegada o la instalación, ¿sí? Por delante, evidentemente, queda empezar a pensar de qué manera las nuevas generaciones post-COVID que se van a incorporar al mercado laboral, que se están formando, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy pensando en las generaciones que ya han nacido absolutamente nativas digitales y que van a empezar a rehuirle a la tecnología porque se van a encontrar que la tecnología está en sus relaciones personales, está en sus relaciones laborales, está en su ocio, está en la educación, está en todos los ámbitos. Entonces quizás haya una vuelta, como lo supo haber en algún momento, a un fenómeno mucho más slow, a un fenómeno mucho más basado en el bienestar, en la contemplación, en la naturaleza, ¿sí? Quizás esas cuestiones aparezcan, pero yo no las atribuiría más a cuestiones comunicacionales en términos estratégicos, sino más bien a cuestiones de relaciones humanas, como bien fenómeno humano que es la comunicación, ¿no? Eso en cuanto a quizás cambios. Y la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo lograr que las áreas de comunicación sean efectivamente escuchadas por las organizaciones? Es un gran desafío. Yo lo primero que sugiero es que si la organización no está dispuesta a escuchar, no perdamos el tiempo, ¿sí? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces quizás tengamos que hacer un primer esfuerzo educativo, formativo dentro de las organizaciones para poner en valor la comunicación. También para eso tenemos que trabajar mucho nuestras competencias y nuestras capacidades. Por ejemplo, no podemos planificar y gestionar la comunicación si no medimos y evaluamos la comunicación, un campo que Agrivalca sabe que me apasiona, que ha sido de hecho mi objeto de tesis doctoral, pero no podemos gestionar lo que no medimos y evaluamos. Entonces, todavía tenemos que hacer muchas cosas nosotros como comunicadores para mejorar nuestro desempeño, para aportar una visión mucho más amplia antes de que la organización nos ponga en valor, ¿sí? Y luego, bueno, hay distintos modelos. También yo entiendo, me parece que quizás un camino que acorte esa brecha es entender de qué manera la organización está gestionando, cuál es ese modelo de management, cuál es esa visión que la organización tiene, e intentar aproximar la comunicación, ¿sí? La gestión de comunicación a ese modelo organizacional y de esa manera intentar caminar en un mismo andarivel, hacer llevar la comunicación en paralelo a la gestión organizacional y hacer que la organización evolucione en tanto evoluciona la comunicación, ¿no? Sí, bueno, voy a darle chance a esta pregunta precisamente porque es tu área, Alejandro. ¿Cómo medimos esa comunicación? ¿Cómo podemos medirla con eficacia? ¿Medir con eficacia de qué manera? Bien, aquí es importante entender que la función más que la medición, la evaluación de la comunicación, de la gestión de comunicación, es una dimensión, es una función de la planificación estratégica, que básicamente tiene 4 fases, ¿sí? Una fase de diagnóstico o escucha activa, una fase de diseño de la gestión de comunicación en la que definimos objetivos, públicos, mensajes, una dimensión de ejecución, de puesta en marcha, en la que establecemos un presupuesto, un calendario y llevamos adelante la gestión de comunicación, y una función que es la hermana pobre, que es la más olvidada, que es la función de evaluación. Por suerte, la comunicación digital es una dimensión de la comunicación que nació para ser medida. Todo lo que hacemos en comunicación digital, y también por añadidura la comunicación analógica en su gran mayoría, puede ser medida. Medir significa asignarle un valor, cuantificar algo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora bien,
la interpretación de la valoración que hacemos, de la medición que hacemos de nuestra gestión de comunicación, implica una interpretación ya subjetiva de esos resultados. Y para eso necesariamente tenemos que tener objetivos, establecer previamente objetivos. Entonces, y de esa manera cerramos el círculo. El primer paso para medir eficientemente y para evaluar eficientemente es tener claro cuáles son nuestros objetivos de comunicación. Y un paso más, cuáles son los objetivos organizacionales a los cuales desde la comunicación estamos buscando aportar o contribuir. ¿Sí? Entonces, la relación entre objetivos organizacionales y objetivos de comunicación y el desempeño de la gestión de comunicación medido, ¿sí? Evaluado, puesto en valor, ¿sí? E interpretado subjetivamente en función de esos objetivos, es el camino o es la forma que al menos hasta ahora más se utiliza y más se ha desarrollado en lo que son modelos de medición y evaluación. Al que le interesa el tema, hay una asociación a nivel mundial que se llama AMEC, la Asociación Mundial de Medición y Evaluación, e incluso tiene un modelo en el cual nos hemos puesto de acuerdo académicos, empresas, consultoras, incluso agencias que se dedican a esto, que se llama el marco de la medición, el framework, e incluso tiene una aplicación didáctica en la que uno puede ejercitar con su propia organización y desarrollar un modelo de medición y evaluación. Y si no, cursar la maestría, que seguramente tienen una asignatura o en muchas asignaturas desarrollan la función de medición y evaluación, como muchos de los otros aspectos que hemos ido desarrollando a lo largo de hoy. Sí, de nuestra conversa, sin duda alguna, y no solamente la maestría en comunicación estratégica, también tenemos el programa de nuestra especialización en gerencia de la comunicación organizacional, con lo cual este paso que hemos dado hoy en esta labor que estamos emprendiendo de lograr esa especie de trabajo de evangelización de cara a las organizaciones y a todos los organismos y entidades públicas, entidades de la administración pública, miren en el caso de la universidad, como fue, lo expusieron en una de las preguntas, a un aliado importante de cara a, digamos, poner en valor esa dimensión de la comunicación, digamos, en el desarrollo, pues, de ese relacionamiento con los públicos de interés. Cuando volvemos nuestra sociedad, la sociedad que tenemos actualmente, en este escenario vertiginoso de crecientes riesgos globales, donde no bastan ni es una respuesta simplemente los localismos, no, somos ciudadanos del mundo y en ese mismo sentido somos organizaciones del mundo y debemos estar preparados para ello. Alejandro, una vez más, nuestra gratitud inmensa por habernos acompañado pues en esta hora, por habernos pues compartido esta presentación tan interesante. Con la diferencia de hora, vuelvo y repito, yo dije, yo tengo que reconocerle ese mérito a Alejandro Un placer. En público, y bueno, esperamos, si Dios quiere, pues tenerte por acá muy pronto, pues cuando ya los escenarios pues sean propicios para eso. Igual sabemos que contamos contigo vía remota y bueno, con tu experiencia y con todo el trabajo que vienes desarrollando en las distintas asociaciones y gremios a los que perteneces. Mi agradecimiento igual pues para todas las personas que estuvieron con nosotros. Alejandro, adelante, que te interrumpí, perdona. No, que ojalá, tengo muchísimas ganas de volver a Colombia y visitar a muchos amigos que allí tengo, así que ojalá. Claro que sí, vamos a hacer fuerza para que eso sea posible. A todos los asistentes, todos los participantes, como siempre, nuestra gratitud por habernos acompañado en otra jornada más, la quinta jornada. Ya la próxima semana tendremos la jornada de cierre con el profesor Mario Huertas de MSH Consulting,
quien nos va a ofrecer la conferencia titulada COVID-19, una oportunidad para la neuroconvivencia digital. Con esta conferencia pues daremos cierre a este ciclo, de webinars, y pues ya regresaremos con otras iniciativas y otros aportes. Muchísimas gracias, buenas noches para todos y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.